Hola, hola. Bienvenidos a la MX Radioneta, la red, de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes, para este análisis. Listos, ¿verdad? Con equipo completo para desmenuzar este tema tan interesante, ¿no? Hoy, bueno, nos vamos a sumergir en un periodo súper importante y a la vez muy debatido, de la historia de México. Así es. La administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿de acuerdo? Exacto. Para entender bien a fondo este sexenio, vamos a usar el material que compartiste con nosotros. Ajá. Nuestra misión para ti que nos escuchas hoy, es que te lleves una comprensión clara, profunda de esta etapa tan crucial, ¿no? Más allá de lo que se suele escuchar por ahí. Sí, vamos a explorar contigo los inicios de su gobierno, la trayectoria de este personaje, las políticas económicas que implementó, el contexto social, el malestar social que se vivía en ese momento, sus relaciones con otros países y finalmente el legado que dejó Díaz Ordaz en la historia de México. Perfecto. Entonces, para que empecemos a desmenuzar esto, el texto que tenemos en pantalla, que la presidencia de Díaz Ordaz en 1964-1970 marca el inicio de una etapa bastante problemática. Ajá. No. Sobre todo en lo que respecta, fíjate, al manejo de la economía, que según la fuente se priorizó el beneficio personal. Imagínate, lo coloca en una lista de figuras históricas mexicanas con un actuar cuestionable. ¡Wow! Desde Inclóxochitl hasta presidentes más recientes, un comienzo bastante fuerte, ¿no? ¿Qué te parece? Sin duda, la fuente arranca con una crítica bastante contundente, ¿no? Posicionando a Díaz Ordaz dentro de una narrativa de líderes que, desde su perspectiva, no habrían actuado en favor del país. Ajá. Y luego, bueno, para que tú tengas un panorama completo, nos da detalles sobre sus orígenes. Sí. Nació en 1911 en Puebla, en lo que entonces se conocía como San Andrés Chalchicomula. Ok. Sus familias, tanto la Díaz Ordaz como la Bolaños Cacho, tenían raíces en Oaxaca y, fíjate, una historia familiar con cierta cercanía a la política. Mira tú. Su abuelo, por ejemplo, fue un personaje liberal importante, incluso llegó a ser gobernador de Oaxaca. Qué interesante, entonces sí tenía conexiones históricas relevantes. Sí es. Pero fíjate que el texto también hace énfasis en que, a pesar de este linaje, la familia enfrentó serias dificultades económicas después de la Revolución Mexicana, lo que los llevó a mudarse a Puebla, para que veas cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Exactamente, y es en Puebla donde Díaz Ordaz estudia Derecho y comienza su ascenso en la administración pública a nivel local. Fue presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado. Ajá. Y aquí es crucial que notes la mención de Maximino Ávila Camacho. Ok. Este fue un personaje muy influyente en la política de Puebla que impulsó significativamente la carrera de Díaz Ordaz. Sí. Para que te hagas una idea, Ávila Camacho tenía un gran poder a nivel regional. Claro, el clásico padrinazgo que a veces vemos en la política. Exactamente. Entonces, gracias al respaldo de Ávila Camacho, llegó a ser vicerrector de la Universidad de Puebla y luego secretario general de gobierno en el estado. De ahí dio el salto a la política nacional, primero como diputado federal y luego como senador. Así es. Durante su tiempo en el Senado, establece alianzas políticas importantes. Una de ellas con Adolfo López Mateos. Y su llegada a la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines fue un paso fundamental en su carrera. Okay. Y la fuente destaca que, aunque estos cargos no eran exclusivamente políticos, la tensión entre el secretario y el subsecretario en ese momento hizo que Díaz Ordaz terminara resolviendo muchos conflictos importantes. Para ti que nos escuchas, esto muestra cómo a veces las dinámicas internas pueden impulsar el ascenso de ciertas figuras. Vaya, que desde antes de ser presidente ya estaba lidiando con temas delicados. Y esa cercanía con López Mateos lo llevó directamente a la Secretaría de Gobernación en 1958 y finalmente a ser el candidato del PRI a la presidencia en 1963. Su campaña, para que lo tengas presente, tuvo el lema Siervo de la Nación, evocando la figura de José María Morelos. Lo cual resulta bastante interesante si consideramos cómo se desarrollaron algunos eventos durante su presidencia, ¿no crees? Cierto. Ganó las elecciones de 1964 con una mayoría abrumadora, obteniendo casi el 89% de los votos frente a José González Torres del PAN. Wow, una victoria contundente. Sí. Bien, ya tenemos un panorama claro de sus inicios y cómo llegó a la presidencia. Ahora, el texto que estamos analizando aborda un contraste muy marcado, ¿no? Sí. El desarrollo económico que se dio durante su gobierno y al mismo tiempo el creciente descontento social. Nos cuenta que su administración siguió un modelo de desarrollo estabilizador que logró un crecimiento del Producto Interno Bruto bastante notable y mantuvo la inflación baja. Efectivamente. Las cifras que menciona la fuente son significativas para que tú te hagas una idea del contexto económico.
Se habla de un crecimiento anual del 6 al 8%, una inflación controlada alrededor del 2.7%. Y también se enumeran proyectos de infraestructura importantes que se llevaron a cabo, como la expansión de la industria petroquímica y la generación de electricidad, la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, la construcción de refinerías, presas, carreteras, aeropuertos, incluso la inauguración de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. El metro. Para muchos, estos fueron logros importantes de su administración. Sin duda, un avance significativo para la capital. Pero claro, la otra cara de la moneda, y esto es crucial para que lo tengas en cuenta, es que a pesar de este crecimiento económico, persistían problemas graves, como la desigualdad en la distribución del ingreso y el desempleo. Y es aquí donde la situación se empieza a complicar, porque el gobierno de Díaz Ordaz respondió al descontento social con represión, especialmente en el caso de las protestas estudiantiles de 1968. Lo que la fuente subraya es cómo el gobierno de Díaz Ordaz categorizó a los estudiantes y a los movimientos de izquierda como una amenaza directa a la seguridad nacional. Esta perspectiva, según el texto, justificó una estrategia de persecución e incluso exterminio de estas voces disidentes. Para que entiendas la magnitud de la situación, el gobierno veía cualquier forma de protesta como un intento de desestabilización. Y se basaron en una idea, que posteriormente se demostró que no tenía fundamento, de que existía una conexión entre el movimiento estudiantil y el comunismo internacional, con el supuesto objetivo de sabotear los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en México. Incluso se menciona en el texto que Díaz Ordaz proporcionó información falsa a la Embajada de Estados Unidos y a la CIA, donde al parecer era informante bajo el nombre clave Litempo II. Precisamente, esa supuesta colaboración con la CIA es un dato que salió a la luz pública años después a través de documentos desclasificados. Sí. Y la fuente también señala que el gobierno implementó una fuerte campaña en los medios de comunicación para reforzar esa idea de una conspiración comunista. Buscando así legitimar la represión ante la opinión pública. Para ti que estás escuchando, es importante analizar cómo se construyen narrativas para justificar ciertas acciones de gobierno. En su informe de gobierno de 1968, Díaz Ordaz vinculó directamente el descontento social con intentos de sabotear los Juegos Olímpicos, llegando incluso a hacer comparaciones con disturbios que habían ocurrido en Uruguay. Y el texto también menciona que se sintió profundamente ofendido por algunas acciones de los estudiantes, como la toma de la Catedral Metropolitana y el izamiento de una bandera rojinegra en el Zócalo. Para él, estos actos eran una afrenta al orden y a las instituciones. Lo cual nos lleva directamente al punto de inflexión de 1968, la Operación Galeana y la terrible tragedia de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. La fuente que estamos analizando señala a Díaz Ordaz, junto con sus secretarios de Gobernación y de la Defensa, como los responsables intelectuales de las muertes, las detenciones arbitrarias y las desapariciones que ocurrieron ese día. Un evento que marcó profundamente la historia de México. Un momento muy oscuro en la historia de nuestro país. Sí. Y el texto detalla la participación de diversas instancias gubernamentales en estos hechos, desde la Secretaría de Gobernación y el Ejército Mexicano hasta la Policía Secreta y el Batallón Olimpia, que fue un grupo paramilitar creado específicamente para reprimir este movimiento estudiantil. Para ti, esto subraya la coordinación de fuerzas para llevar a cabo la represión. Es fundamental recordar que, en su informe de gobierno de 1969, Díaz Ordaz asumió íntegramente la responsabilidad personal por las acciones del gobierno en relación con los sucesos del año anterior. Sin embargo, para que tengas una perspectiva completa, su sucesor, Luis Echeverría, posteriormente indicó que la decisión final de enviar a los militares a Tlatelolco fue directamente de Díaz Ordaz. Esto plantea preguntas importantes sobre la cadena de mando y la responsabilidad en este tipo de situaciones. Claro. Cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos en su administración, es interesante notar que en el ámbito de la política exterior, a pesar de su marcada postura anticomunista a nivel interno, Díaz Ordaz mantuvo relaciones diplomáticas positivas con la Cuba de Fidel Castro. Así es. Siguiendo, en cierta medida, la política de su predecesor, López Mateos. Incluso en 1965 llegó a criticar abiertamente la ocupación estadounidense de la República Dominicana y la formación de la Fuerza Interamericana de Paz. Pero al mismo tiempo también sostuvo encuentros con presidentes estadounidenses como Lyndon B. Johnson en 1967, reunión en la que, por cierto, se logró la devolución del área fronteriza de Chamizal a México. Para que veas la complejidad de las relaciones internacionales, a veces las ideologías no son el único factor determinante. Y durante su gobierno, en 1967, se firmó un tratado muy importante. El Tratado de Tlatelolco, que llevó a la creación del OPANAL, el organismo para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe.
un logro significativo en materia de política exterior y un compromiso con la paz regional. También inauguró la presa de la amistad con el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1969. Ya acercándonos al final de su periodo presidencial, en 1969, Díaz Ordaz designó a Luis Echeverría como su sucesor, quien finalmente asumió la presidencia en 1970. La fuente que estamos analizando nos cuenta que, tras dejar el cargo, Díaz Ordaz se retiró en gran medida de la vida pública, incluso evitando leer periódicos para no enfrentarse a las críticas hacia su gestión. Tuvo un breve regreso a la escena pública en 1977 como embajador de México en España, después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero renunció al poco tiempo debido a las fuertes críticas que recibió por su papel en la matanza de Tlatelolco y también por problemas de salud. El texto también menciona un supuesto romance que tuvo con la actriz y cantante Irema Serrano, aunque esto es más un dato de color. Y además de su colaboración con la CIA bajo el nombre clave Litempo II, que ya comentamos, la fuente nos informa que Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979 a causa del cáncer. Es interesante notar que una encuesta realizada en 2012 reflejó opiniones muy divididas sobre su administración, y en años recientes se han retirado placas conmemorativas con su nombre de espacios públicos, llegando incluso a vandalizarse una de ellas con la palabra asesino, por miembros del Comité 68, quienes lo consideran directamente responsable de la tragedia de Tlatelolco. Entonces, como puedes ver, la presidencia de Díaz Ordaz, tal como la presenta este texto, nos deja una imagen muy compleja. Fue un periodo de crecimiento económico en ciertos aspectos, pero también estuvo marcado por una fuerte represión social que culminó en los trágicos eventos de 1968. Exactamente. Su legado sigue siendo objeto de intensos debates y diferentes interpretaciones. Algunos destacan los logros económicos, mientras que otros lo condenan enérgicamente por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno. Y sin duda, esta etapa histórica sigue siendo muy relevante para entender muchos de los problemas y debates que persisten en el México contemporáneo. Absolutamente. Y esto nos lleva a una pregunta final para ti que nos has acompañado en este análisis. Considerando el progreso económico que se describe en el texto, junto con las acciones políticas y sociales que también detalla, ¿qué nos revela este caso particular sobre las diferentes maneras en que se puede medir el éxito de un gobierno y cómo impactan sus acciones en la memoria colectiva de una nación? Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.